Buenas noches, costarricenses. Es un placer tenerlos acá en nuestro programa, donde discutimos sobre problemas críticos para la realidad del país. En este caso, vamos a hablar sobre un tema que no está libre de polémica ni posiciones contrarias. Es la legalización del cannabis recreativo y su impacto en la educación, salud física y mental y redes de narcotráfico. Para ello contamos con 6 profesionales que se especializan en las áreas de estas problemáticas, es decir, el área legal, médica y socioeducativa. Iniciamos con la abogada Alejandra. Abogada, un estudio de la ONED destaca que un 73% de marihuana es decomisada por la fuerza pública y esta es utilizada para consumo principalmente personal. Además, hace poco en Pérez Celedón se destaparon 848 plantas de cannabis recreacional. 848. Esto evidencia que aquí las personas consumen, aunque no sea legal, encuentran los medios ilícitos. Ante esto, le consulto, ¿cómo garantizar que el Estado va a tener un mercado legal que no incurra en vacíos legales, delitos o acciones ilícitas? Adelante. Buenas, muchas gracias, Lucía. A ver, la garantía no es una promesa abstracta, sino una lección que la evidencia comparada ya nos está entregando. Ese 73% de decomisos ineficaces representa una pérdida masiva de recursos de la fuerza pública, persiguiendo consumidores en lugar de crímenes graves. Cada hora policial invertida ahí es una hora menos que se destina al crimen organizado o a la violencia armada. Trasladar ese mercado hacia un sistema regulado por el Estado permite establecer controles estrictos de producción y fijar impuestos de comercialización, crear canales de distribución trazables y, muy importante, fiscalizar límites de edad con responsabilidad penal para quien los incumpla. Todo esto es hoy inevitable porque ocurre en la clandestinidad. La experiencia de Uruguay y de estados como Colorado demuestran que regular reduce la marginalidad del mercado clandestino y genera recursos que, blindados por ley, se pueden financiar directamente programas de prevención ciudadana y seguridad comunitaria en Costa Rica, lo cual se necesita con urgencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Continuamos con el abogado Quirós de la bancada en contra. Abogado, muchos de los lugares en los que se legalizó este producto continúa con un mercado ilegal bastante presente. Una subdivisión de la ONU hace poco indicó que, por ejemplo, en Canadá representa un 40% el mercado ilegal, en Uruguay un 50% y en California un 75%. Son cifras bastante altas, ¿no? Además, usualmente cuando se establece un impuesto por el consumo del producto, este recae en las personas de más bajos recursos. ¿Por qué? Porque son las que más consumen. Ante esto, no es un error normativo proponer una recaudación que al fin y al cabo solamente impacta los bolsillos de los costarricenses y que no disminuye el mercado ilegal. Adelante. Sí, Lucía, gracias por el aporte. Y sí, es que es un error absoluto. Creer que la recaudación solventaría las debilidades institucionales de nuestro país es una utopía irresponsable. La experiencia empírica internacional en Oregon o Uruguay, lo único que nos deja en evidencia es que los cultivos ilícitos y el comercio clandestino continúan operando debido a las discrepancias de precios y a las severas restricciones impositivas. Y lo que me preocupa más a mí es aún más grave es el carácter regresivo de este impuesto. Se está pretendiendo financiar el erario gravando el consumo de sectores económicamente vulnerables de la población costarricense. Costa Rica cuenta hoy con profundas ambigüedades jurídicas en la definición de cannabis psicoactivo bajo la legislación de cannabis medicinal vigente. Básicamente, abrir el portillo recreativo generaría un caos regulatorio incontrolable para el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Seguridad, incluso el MAC, que tendría implicaciones en la producción de estos mismos. Ok, muchísimas gracias. Ahora continuamos con el espectro médico y de la salud mental. Y me gustaría realizar la consulta al doctor Badilla. Doctor, hay muchos opositores al proyecto, pero las ONGs de la IAPA destacan que el 45% de
casos se da a raíz del alcohol, mientras que solamente un 9% pertenecen al cannabis. ¿Usted cómo justifica clínicamente esta prohibición si al fin y al cabo la mayor afectación viene por parte de una droga que ya está legalizada? Adelante. Claro, Lucía, muchas gracias por la pregunta. Los datos del IAFA que usted misma cita ya responden en parte a la pregunta. Con un 45% de atenciones por alcohol frente a un 9% por cannabis, la evidencia local coincide con el consenso científico internacional. En el Journal of Psychopharmacology documentan que la tasa de dependencia al cannabis es del 8,9% frente al 22% del alcohol, una sustancia que vendemos libremente. Desde esa base, la justificación clínico-médica para mantener la prohibición sencillamente no se sostiene en la evidencia disponible. Pero hay un segundo problema sanitario que la prohibición activamente agrava. En octubre del 2021, investigadores colombianos analizaron 87 muestras de marihuana circulante en Medellín mediante cromatografía de gases. El 67,8% presentaba rangos toxicológicos altos de THC en un mercado donde el consumidor no puede controlar lo que consume. El propio estudio concluye que una regulación técnica permitiría controlar los quimiotipos y reducir el riesgo toxicológico. La prohibición no protege la salud pública, la deteriora. Regular es la respuesta clínicamente responsable. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con la doctora Loriana de la bancada en contra. Doctora, se sabe que esta sustancia causa muchos efectos a nivel mental, como por ejemplo los brotes psicóticos, delirio e incluso esquizofrenia. ¿Cómo usted justifica la legalización si al fin y al cabo causa tanto daño a nivel mental? Por favor. Buenas noches, Lucía. Gracias por la pregunta. Lucía, la salud mental de un país no es negociable. Ninguna proyección fiscal compensaría el costo social y sanitario de atender brotes psicóticos inducidos o esquizofrenia en nuestros jóvenes. Debemos apegarnos a los usos medicinales reconocidos y aprobados para cannabinoides aislados en laboratorios controlados, como el Epidiolex para epilepsias refractorias o el Marinol y Sindrox para la náusea por quimioterapia, las cuales se administran estrictamente bajo recetas médicas. De acuerdo con la información proporcionada por la Universidad de Costa Rica, el cannabis no debería considerarse como una droga milagrosa a la que se le asignen cualidades terapéuticas y, al permitir la exposición de la juventud a compuestos activos que posee esta droga, como el CBD y el THC, disminuye la percepción del riesgo y aumenta la exposición de nuestros jóvenes a consecuencias crónicas como bronquitis crónica, arritmias, taquicardias y un crecimiento inminente de infartos agudos de miocardio que la Caja Costarricense de Seguro Social simplemente no podrá financiar. Esto jamás debe ser utilizado para validar la legalización de la planta fumada de uso recreativo. Muchísimas gracias. Ahora entramos al área socioeducativa y le consultaré al profesor Daniel de la bancada a favor. Profesor, en los lugares en que ya la marihuana es legal, los estudiantes desarrollan una actitud positiva hacia ella, es decir, buscan cómo informarse, consumir responsablemente y investigar sobre las dosis. Ante esto, ¿cómo justificar la política de expulsión que lo que hace es fomentar la exclusión de los estudiantes? Adelante. Sí, claro, Lucía, muchas gracias. Bueno, como docente considero que expulsar o excluir estudiantes no elimina el problema de consumo, únicamente expulsa el problema fuera de la institución educativa, donde existe todavía menos acompañamiento y menos control. De hecho, investigaciones sobre el cannabis y educación señalan que los enfoques exclusivamente punitivos han demostrado limitaciones importantes. El investigador Amando Vega, en su análisis sobre cannabis en centros educativos, sostiene que muchas veces el problema no es únicamente la sustancia, sino las condiciones sociales, educativas y familiares que rodean al estudiante. Además, plantea que las respuestas centradas solo en la sanción terminan alejando a los jóvenes de los espacios de orientación y apoyo. Y esto es clave. Cuando el tema se convierte en un tabú absoluto, los estudiantes dejan de buscar información confiable y recurren a redes sociales, amistades o mercados ilegal para informarse.
Esto aumenta los riesgos. Por eso, los modelos modernos de regulación en algunos países y universidades han comenzado a enfocarse en reducción de daños y educación preventiva, basada en evidencia científica, perdón. En estudios publicados, por ejemplo, en el International Journal of Drug Policy, indican que en contextos regulados, las personas consumidoras tienden a adoptar prácticas más responsables y moderadas. Esto cuando existe acceso a información y acompañamiento institucional. Ahora bien, quiero dejar algo muy en claro. Defender la regulación no significa promover el consumo. Como profesor, reconozco que el cannabis puede generar efectos negativos y especialmente en adolescentes y jóvenes que están en pleno desarrollo cognitivo. Pero precisamente por eso necesitamos más educación y menos estigmatización. La función de un centro educativo no debería ser excluir automáticamente, sino formar criterio y prevenir riesgos y ofrecer herramientas para la toma responsable de decisiones, porque una política basada únicamente en expulsiones puede terminar profundizando la exclusión social, aumentando la vulnerabilidad, y esto en lugar de resolver los problemas a fondo. Muchísimas gracias. Ahora, por último, la consulta a la profesora Melissa de la bancada en contra. Profesora, se sabe que el cannabis causa problemas cognitivos y afecta funciones cognitivas como la atención y la memoria de trabajo. Ante esto, ¿cómo usted justifica la viabilidad socioeducativa del proyecto cuando en realidad se ven afectadas las funciones ejecutivas de los futuros profesionales del país? Buenas noches, Lucía. Exactamente. Hay montones de evidencia donde diversos estudios han demostrado que el consumo de cannabis en adolescentes o a la temprana edad afecta las funciones cognitivas fundamentales, como lo son la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones, como usted lo menciona. Y justamente esto se desarrolla en la niñez y en la adolescencia. Entonces, según este mismo artículo, donde también se habla sobre la salud mental, se indica que los problemas de la salud mental son parte de las enfermedades no transmitibles, la cual se atribuye hasta un 21% de las muertes mundiales. Entiendo que lo que se busca es lograr la manera de generar una distracción, pero ¿a qué costo? Lo que se indica en este artículo sobre el consumo del cannabis, especialmente cuando se inicia en edades tempranas, que es lo que a mí me interesa como profesora, es que está asociado a un mayor riesgo a desarrollar problemas graves como la psicosis, que me lo comprueben los compañeros doctores, e incluso la esquizofrenia. Es decir, los riesgos aumentan con la frecuencia del consumo y afecta especialmente a las poblaciones jóvenes. Esto no es un problema menor, porque cuando estas capacidades se ven afectadas, el impacto refleja directamente el rendimiento académico de la futura... Perdón. Esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a afectar estas capacidades, el impacto se refleja directamente en el rendimiento académico y en la futura capacidad profesional de los jóvenes. A esto se suma otro punto crítico. Según estudios sobre políticas de legalización, cuando el cannabis se vuelve más accesible, disminuye la percepción del riesgo, especialmente entre adolescentes, lo que puede incentivar su consumo. Por eso, no estamos hablando únicamente de la libertad individual, sino una decisión que puede comprometer la calidad educativa del futuro de nuestro país. Muchas gracias. Es el más exigente del formato porque en los candidatos se van a enfrentar entre sí por un periodo de 4 minutos. Son 3 careos, cada uno dura 4 minutos exactamente. Y funcionará así. Primero comenzará una parte durante 30 segundos planteando su postura y después la contraparte tendrá 1 minuto 30 segundos para responder y después se invertirán los roles. Iniciamos entonces con el cara a cara legal. Por favor, inicie, abogada Alejandra. Un gusto. Colega, usted afirma que la regulación generará un caos incontrolable, pero hoy en Costa Rica ya se enfrenta a ese caos. Como lo dijo Lucía, el 73% de los decomisos de la fuerza pública son dosis mínimas de consumo personal, según la UNED. El desorden
No lo crea la regulación, ya existe bajo la prohibición. ¿No es más honesto reconocer que lo que se defiende no es el orden, sino mantener un descontrol que simplemente no vemos porque ocurre en la clandestinidad? Sí, colega, el descontrol actual no justifica crear uno nuevo y más complejo. Costa Rica tiene ambigüedades jurídicas serias, incluso en su legislación de cannabis medicinal ya vigente, que lleva años sin reglamentarse con claridad. Eh, sí, digamos, abrir el mercado recreativo sobre esa base normativa deficiente no es avanzar, es profundizar el problema. Abrir el Ok, mercado recreativo sobre esa base normativa eficiente no es avanzar, es profundizar el problema. Además, los ejemplos que se citan, Colorado y Uruguay, tardaron más de una década en estabilizar mínimamente sus marcos regulatorios y aún con mercado negro activo. ¿Con qué institucionalidad específica pretende Costa Rica hacer en poco tiempo lo que estos países no han logrado del todo? Abogada, por favor, el carácter regresivo del impuesto del cannabis no es una hipótesis. En todos los mercados legalizados ha sido estadísticamente registrado como mayor. Es habitual que terminen siendo los más agravados. ¿Cómo justifica que su propuesta de inclusión social se financie precisamente de las expensas de las familias costarricenses más pobres? Abogado, la regresividad no es una consecuencia inevitable de regular el cannabis. Es una consecuencia de diseñar mal la política fiscal. Un proyecto serio contempla tasas progresivas, precios competitivos frente al mercado negro y excepciones que protejan el consumo en sectores populares. Pero hay algo que se omite en esta argumentación. Lo verdaderamente regresivo ya está ocurriendo hoy. Un joven sin recursos, o como usted dice, económicos, que porta una dosis mínima termina con antecedentes penales, pierde el acceso al mercado laboral formal y queda atrapado en la marginalidad, mientras que uno con recursos mejores o mayores en la misma situación tiene la capacidad de sortear ese sistema. La criminalización no protege a los más vulnerables, los castiga de forma desproporcionada. Regular y destinar esos recursos fiscales a programas de intervención comunitaria es lo que realmente rompe ese ciclo. Muchas gracias. muy bien, ya ha pasado el tiempo, pasamos de inmediato al cara a cara médico. Doctor Badilla, inicia interrogando usted a su contraparte, dispone en los 2 de 4 minutos en total. Adelante. Doctora, los datos epidemiológicos del IAFA 2023 demuestran de forma irrebatible que las hospitalizaciones y tratamientos por consumo problemático de alcohol superan en un 45% a las del cannabis, que apenas alcanzan el 9,6%. Si la ciencia médica demuestra que el alcohol legal es exponencialmente más destructivo a nivel cardiovascular, hepático y social, ¿por qué insiste en mantener un sesgo prohibitivo sobre el cannabis en lugar de aplicar un criterio sanitario homogéneo? Gracias, doctor, por su pregunta. Su argumento incurre en una grave falacia epidemiológica. Ese 9,6% registrado por el IAFA responde precisamente a un escenario de restricción legal que limita el acceso generalizado a las sustancias de uso médico. Al legalizar el cannabis para uso recreativo aumentará la cantidad de consumidores y con esto los casos de problemas respiratorios y cardiovasculares, según la revista Ars Pharmacéutica, generando una crisis sanitaria sobre un sistema público como la Caja Costarricense del Seguro Social, haciendo que colapse con la atención de más casos de los que se atienden hoy en día. El hecho de que existan sustancias legales con efectos igual o más perjudiciales no significa que se deban tratar todas las sustancias equitativamente, más bien regularlas de acuerdo con el perfil de riesgo, sin necesidad de justificar la replicación de nuevos riesgos sanitarios. Ahora bien, de acuerdo con la literatura científica recopilada en Ars Pharmacéutica, acepta de forma unánime e incuestionable la vinculación directa entre el cannabis recreativo de alta potencia y el desarrollo de sintomatología psicótica y esquizofrenia. ¿Cómo puede defender un enfoque de reducción del daño si la legislación expondrá a la población a concentraciones de THC superiores al 35%, multiplicando los casos crónicos de enfermedad mental irreversible? Doctora, es precisamente el mercado clandestino el que ofrece marihuana con concentraciones adulteradas de THC y carentes por completo de CBD modulador.
Tal como demostró el estudio cromatográfico en Medellín en 2021, los consumidores actuales no tienen ni la más mínima idea de qué sustancia están introduciendo en su organismo. Además, el artículo publicado por la Universidad de Costa Rica aclara explícitamente que la evidencia médica sobre deterioros crónicos aún presenta serias limitaciones metodológicas por reportes subjetivos y consumo simultáneo de nicotina, demostrando que tras periodos de abstinencia controlada, muchas alteraciones cognitivas disminuyen sustancialmente. La regulación estatal permite limitar por la ley el porcentaje máximo de THC y obligar al etiquetado de advertencia sanitaria, controlando clínicamente los riesgos en lugar de abandonarlos a la mafia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos finalizado con el cara a cara médico. Continuamos con el último cara a cara, es decir, el socioeducativo. Profesora en contra, le corresponde iniciar el cuestionamiento a su contraparte. Tiempo en marcha. Bueno, don Daniel, diversos estudios han demostrado que el consumo de cannabis en jóvenes está asociado con alteraciones funcionales cognitivas clave a la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones, lo indispensable que cualquier estudiante necesita entrenar. Entonces, si la evidencia también señala que la legalización puede reducir la percepción del riesgo y favorecer el aumento del consumo de poblaciones jóvenes, ¿cómo sostiene usted que la normalización no perjudicará el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes? Muchas gracias, Melissa. Profesora, primero que todo, yo no estoy negando que los riesgos del cannabis en población joven no sean ciertos. De hecho, la literatura científica sí demuestra posibles afectaciones en memoria, y atención y toma de decisiones, especialmente cuando el consumo es frecuente y ocurre en etapas de temprano desarrollo. Incluso estudios publicados como el de la revista chilena de pediatría, los pro y contra de la legalización de la marihuana, advierten sobre esos riesgos cognitivos y psicológicos en adolescentes. Pero precisamente ahí está el punto central de este debate. Reconocer los riesgos no significa que la prohibición actual esté funcionando. Incluso investigaciones nacionales, como el estudio del cannabis sin tabú, titulado Análisis de la situación de consumo de cannabis en Costa Rica, de la UNED, y encuestas nacionales de la IAFA sobre el consumo de población estudiantil, muestran que el consumo juvenil ya existe y ha aumentado pese a la prohibición. Entonces, el problema ya está presente. La pregunta es si vamos a seguir enfrentando únicamente esto desde el castigo o de la educación preventiva y la regulación responsable. Además, una menor percepción de riesgo no necesariamente implica ausencia de conciencia. En muchos entornos regulados, lo que cambia es lo que los jóvenes tienen más acceso a información científica real y menos dependencia del mercado ilegal o de la desinformación entre pares. Como profesor, me preocupa más un estudiante que consume sin orientación y sin control en un entorno clandestino que uno que puede acceder a información que le ayude y le haga un acompañamiento psicológico y educación basada en la evidencia. La normalización peligrosa no ocurre cuando se educa, ocurre cuando el tema se convierte en tabú y la institución pierde toda la capacidad de orientar. Ahora, profesora, las políticas punitivas tradicionales dentro de muchos sistemas educativos han contribuido a estigmatizar y excluir estudiantes de secundaria y universitarios vinculados a lo que es el consumo recreativo de cannabis, limitando muchas veces su permanencia educativa y sus oportunidades de reinserción social. Si la evidencia demuestra que el castigo por sí solo no reduce el consumo, ¿por qué insistir en un modelo disciplinario segregador que en lugar de fortalecer enfoques de educación preventiva, acompañamiento psicológico y salud pública? Profesora, si gusta inicie la respuesta, por favor. Bueno, profesor, nuevamente se plantea un falso dilema. Nadie está defendiendo un modelo cognitivo que excluya estudiantes, pero tampoco podemos confundir educación preventiva con la normalización de consumo. La evidencia científica es clara.
en el consumo de cannabis en jóvenes no es inocuo. Diversos estudios, como el que asinté anteriormente en Cielo, España, demuestran que se está asociando las alteraciones en funciones cognitivas clave con la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Además de un mayor riesgo de problemas de salud mentales, incluyendo la psicosis, especialmente cuando se inician en edades tempranas. Precisamente por eso, los propios estudios sobre políticas públicas insisten en que cualquier medida debe ir acompañada de un programa educativo que informe sobre los riesgos y no los minimicen. Además, la evidencia señala que cuando aumenta la disponibilidad o se reduce la percepción del riesgo, algo que ocurre mucho en mentes jóvenes, especialmente el consumo tiende a incrementarse. ¿Por qué? Porque no hay alguien que les esté regulando estrictamente y poniendo claros los límites. ¿Por qué? Porque su mente todavía está diciendo esto no me va a afectar, no voy a ver afectaciones legales, entonces se deja de ver un límite y eso en una mente joven es sumamente peligroso. Por lo tanto, un verdadero enfoque de salud pública no consiste en facilitar o normalizar la sustancia, sino en prevenir su uso, acompañar al estudiante y proteger su desarrollo cognitivo y académico, porque eso es lo que tiene derecho nuestros estudiantes, evitar y respetar un daño posible a su mente. Entonces, educar no es normalizar y proteger no es estigmatizar. Muchas gracias. Procedemos al tercer bloque en el cual realizaré una pregunta directa a cada participante. Esta pregunta fue seleccionada de muchas preguntas que se realizaron en un foro y cada participante tendrá exactamente 1 minuto para responder. Iniciamos con la abogada Alejandra. Abogada, si los estados norteamericanos demuestran que el mercado negro persiste debido a la evasión tributaria, ¿cómo evitará Costa Rica que las estructuras criminales sigan controlando los barrios vulnerables vendiendo marihuana más barata? Abogada, tiene 1 minuto exactamente ahora. Claro, Lucía, con 3 mecanismos concretos. Primero, calibrar la base impositiva para el precio legal sea competitivo frente al mercado negro, evitando de esta forma exactamente el margen de evasión que ocurrió en California, cuando fijaron impuestos excesivos. Segundo, blindar por ley los recursos recaudados para invertirlos directamente en vigilancia tecnológica de fronteras y control aduanero, asfixiando de esta forma la logística de contrabando informal. Y tercero y último, destinar una parte específica del presupuesto regulatorio a intervención comunitaria en los sectores más vulnerables, cortando la relación dependiente entre las poblaciones y las redes criminales, que hoy en día son su única fuente de acceso. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. No ha agotado su minuto. Por lo tanto, vamos a continuar con el siguiente profesional. Ahora voy a consultarle al abogado en contra. Arturo, al oponerse a la regulación, usted perpetúa el escenario actual donde el 73% de los decomisos policiales satura el sistema judicial. ¿Cuál es su propuesta jurídica real para dejar de desperdiciar los recursos de la fuerza pública en persecuciones estériles? Arturo, disculpe, inicia su minuto ahora. Sí, Lucía, muchas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros básicamente proponemos una reforma penal enfocada en sanciones administrativas inmediatas y multas económicas severas no penales para el consumidor, eliminando la sobrecarga de judicialización, pero manteniendo la incautación del producto y la totalidad y legalidad del mercado de distribución para proteger el orden público de forma enérgica. Muy bien. No agotó el minuto tampoco. Ahora voy con la pregunta a el médico Emanuel de la bancada a favor. Emanuel, el estudio de Ars Farmacéutica asocia el cannabis de alta potencia con crisis psiquiátricas crónicas. ¿Cómo responde clínicamente ante el riesgo de disparar los internamientos por esquizofrenia en los centros hospitalarios nacionales? Tiene exactamente 1 minuto ahora. Claro, muchas gracias por la pregunta. Bueno, estableciendo un límite máximo de concentración de THC por ley por debajo del 10% en laboratorios certificados y obligando a mantener una proporción equitativa de CBD modulador, eliminando así las variedades adulteradas de narcotráfico,
para eliminar el riesgo y eliminar y disminuir los brotes psicóticos en las calles. Muy bien, tampoco agotado el minuto. Continuamos con la médica en contra, Loriana. Loriana, si su prioridad es la salud pública, ¿por qué defender la penalización del cannabis mientras el alcohol legal registra un abrumador 45% de las admisiones por consumo problemático en el IAFA? No es una total incongruencia sanitaria. Cuenta con un minuto ahora. Gracias, Lucía, por la pregunta. Y no, no lo es, porque el error histórico cometido con la normalización del alcohol, que hoy destruye miles de hogares, no se soluciona legalizando una segunda sustancia psicótica, la cual causa severos daños tanto en la salud física de las personas que la consumen como en la mental. La solución es endurecer las restricciones del alcohol, no liberar el cannabis. Muy bien, muchas gracias. Ahora continuamos con la pregunta al profesor a favor, Daniel. Los metaanálisis de su contraparte demuestran ausentismo crónico y peores calificaciones vinculados al cannabis. ¿Cómo evitará su modelo educativo holístico que la desestigmatización devenga en un desplome de rendimiento académico generalizado? Cuenta con un minuto ahora. Sí, claro, Lucía, muchas gracias por la pregunta. Los riesgos académicos que mencionan estos estudios son reales, y es justamente por eso que el silencio institucional y el castigo punitivo ya no funcionan. En nuestro modelo holístico no promueve el consumo, elimina el estigma para que los estudiantes en riesgo se acerquen a pedir ayuda en lugar de esconderse. Implementamos tutorías de alerta y acompañamiento psicológico y educación científica para intervenir antes que el rendimiento caiga. Además, el ausentismo crónico suele ser el síntoma de problemas de fondo de los estudiantes, como salud mental o entornos familiares complejos. La diferencia es que bajo un enfoque integral dejamos de perseguir el síntoma, sino que vamos a sanar la causa de manera preventiva y responsable. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, vamos con la pregunta a la profesora en contra, Melissa. Los estudios demuestran que los estudiantes de entornos legales exigen de forma autónoma educación de riesgos en lugar de castigos morales. ¿Por qué cerrarse a un canal de comunicación honesto que los jóvenes están demandando activamente? Melissa cuenta con un minuto ahora. Muchísimas gracias por la pregunta, Lucía. Bueno, lo que debemos hacer es fortalecer la comunicación científica veraz en colegios y universidades, pero manteniendo las sanciones disciplinarias de tolerancia cero contra estos narcóticos o este cannabis. ¿Por qué? Porque su consumo dentro del campus es lo que genera un entorno inseguro. Y lo que nosotros buscamos es un entorno académico seguro, ordenado y libre de acciones para la totalidad de la población estudiantil, que es como profesional lo que me interesa. Bueno, costarricenses, ha finalizado oficialmente el tiempo del debate. Ha sido una conversación donde cada participante ha expuesto sus opiniones y perspectivas de una manera sumamente argumentada y se ha utilizado la palabra de manera equitativa. Podemos resumir las posiciones en dos bandos. Por un lado, la bancada a favor defiende que los decomisos son una pérdida de tiempo y considera que se puede generar un mercado adecuado que a través de la incidencia médica regule los índices del componente negativo que causa los síntomas negativos de esa sustancia. Además, considera que se debe incluir una educación sobre este producto y no directamente expulsar a los estudiantes que lo consumen. Aparte, la bancada en contra argumenta que, pese a que se legalice, van a continuar los mercados ilegales, como fue el caso de Uruguay o California. Por lo tanto, realmente no tiene sentido legalizar este producto, especialmente porque los efectos mentales que puede tener sobre las personas, tales como la psicosis o la esquizofrenia, no deben tomarse como algo ligero, sino que realmente puede tener impactos muy negativos en la población, tanto joven como mayor de nuestro país, que representan la fuerza laboral que propicia la productividad del Estado.
Por consiguiente, después de haber escuchado estas dos posiciones, corresponde a cada estudiante, profesor, abogado y en general cada costarricense a analizar con detenimiento esos argumentos y determinar ¿se debe o no legalizar la marihuana en nuestro país? Gracias.